My Little Pony Fanfic. Impera. Capítulo 76. Batalla de Cromápolis. Esperamos vigilantes. Amatista mandaba regularmente notas informándonos el avance del ejército ecuestre. Estaban cerca, muy cerca. Casi un mes había pasado desde reiniciada la guerra. Su marcha había sido rápida para la circunstancia a la que se enfrentaban. Amatista informaba que más o menos un quinto de la fuerza total ecuestre había sido muerta y un cuarto entero era incapaz de entrar en combate. Informaba también que la comida ya les era prácticamente nula y muchos soldados habían perdido su equipamiento en el camino. Aún eran una fuerza temible, pero su moral estaba baja y llegarían cansados a la batalla. Nuestro ejército estaría fresco y listo para darlo todo por su tierra. A diferencia de los ecuestres, los imperiales lucharíamos en casa, por la supervivencia de nuestro hogar, sabiendo que de perder la supervivencia del imperio pendería de un hilo. Esto le daría a cada soldado aún más moral, pues no habría donde más retroceder. En el lugar de la batalla ya estábamos presentes el alto mando, algunos miembros de la corte y el alto clero, quienes cuidaban al corazón de cristal presente en su palanquín. Con ayuda de las sacerdotisas, tenía planeado usar la magia del corazón para enfrentar la de Duilit. El frente de combate estaba variado entre ejército regular y guardia sacra. Aunado a esto se habían unido algunos partisanos, a falta de Angelina guiados por Ópalo, dispuestos a apoyar como les fuera posible. De última hora y no podía mostrarme más agradecida por esto, también había llegado a unirse a nuestras filas un regimiento de changelings, 3 batallones que nos ayudarían bastante. Thorax se mantenía al margen del conflicto, pero en muestra de apoyo, había juntado esos voluntarios para apoyarnos al combate. Con los changelings llegaron un pequeño batallón de voluntarios Bad Pony que cruzaran la frontera al imperio desde tierra changeling. No esperaba a estos aliados, pero su ayuda no la olvidaría. Fue que caí en cuenta, con los aliados que traería Equestria, en esta batalla estarían representadas casi todas las criaturas conocidas. Apenas llegaron poco adelantados a los ecuestres, les integré en las filas y les informé de nuestro plan de acción. Los changelings pasaron a cubrir el extremo izquierdo de la formación, los Bad Pony se mantenían en reserva, en segunda fila, junto con las unidades de élite del ejército. Lo primero en luchar sería la infantería de línea y la infantería ligera. 4 batallones de infantería de línea habían avanzado hasta la boca del paso entre las montañas, serían los primeros en enfrentar a los ecuestres, aparte de la artillería que abriría fuego cuando los tuviera al alcance. Esperamos, sin ver al enemigo aparecer. Lo que nos dio noticias finalmente, fue la llegada de Amatista, quien calculando la llegada ecuestre, se adelantó por los atajos con sus Shire, y algunos guerrilleros. La Pegaso apenas llegó a nuestro campamento, fue a encontrarme hablando con el alto mando, Sergei, Morfea, Janina, Onyx, Pharynx hermano de Thorax quien guiaría a los voluntarios changeling en el combate y yo. Amatista inmediatamente fue hacia mí, hizo reverencia y habló. Nuestro enemigo se ha detenido a acampar en la zona más abierta del paso montañoso, se encuentran haciendo reconocimiento de la zona, probablemente saben que les esperamos aquí. Calculo que en la mañana siguiente estarán sobre nosotros. Perfecto, ¿tenemos números del ejército ecuestre? No exactos, pero después de la marcha que les obligamos a hacer calculo deben tener entre 330.000 y 350.000 soldados disponibles para la batalla. Siguen siendo demasiados, después del arribo de nuestros aliados y la unión al ejército de las fuerzas partisanas. ¿Cuántas fuerzas recolectamos? 110.000 soldados, Alteza, respondió Onyx. Una batalla 3-1, será difícil, pero podemos ganarlo. Todos estén listos, en cualquier momento vendrán sobre nosotros. Terminé, mandando a todos a tomar posiciones, a prepararse para la batalla que se avecinaba sobre nosotros. Fui al frente, en la retaguardia de la formación, me reuní con Crystalia y Ruby quienes se encontraban a la espera. Las sacerdotisas trabajaban en potenciar la magia del corazón. Lo que tenía planeado, con ayuda de las sacerdotisas, era simple en explicación, pero complicado en realización. Conectaríamos la magia del corazón directamente a la mía, potenciando mi poder, dándome así una oportunidad, aunque fuera mínima, de combate contra Duilit. ¿Cómo van? Cuestioné. Debería estar listo, solo faltaría tu parte del hechizo, para conectar su energía a la tuya. Tiene mucho tiempo que el corazón no es usado de esta forma, la última vez, fue durante la crisis de los dragones. Pero, debería funcionar, hemos seguido todos los preparativos con cuidado. Una vez se conecten, serás capaz de controlar su flujo de energía, de proyectar amplios y resistentes escudos, o de lanzar poderosos ataques. Explicó Crystalia.
No sé si era porque mi magia fuera nueva, por ser novata, o porque simplemente es menos, pero cuando combatí con Duili, sentía la diferencia entre la potencia de mis hechizos y los de ella. Esta vez será distinto, esta vez, tendré la delantera en el campo mágico, la haré dudar de sus enfrentamientos contra mí, y protegeré a los míos de su magia con mayor eficacia. ¿Estás lista para la conexión? Sí, lo haré, terminé. Me acerqué al corazón, mientras 4 de las sacerdotisas de Cristalia aún mantenían su hechizo, mi cuerno se iluminó, al tiempo que conjuraba el hechizo necesario. Cuando estuve suficientemente cerca del corazón, la energía de este fue hacia mi cuerno, en forma de estelas. La magia de mi cuerno se volvió más intensa, volviéndose prácticamente blanca. Al momento de la conexión sentí una curiosa sensación recorrer mi cuerpo, energía pura. Estaba hecho, mi magia estaría conectada a la del corazón el tiempo que durara el hechizo. Con todo listo, esperamos, no pasó demasiado tiempo antes de que el eco de los redoblantes llegara a nosotros, un sonido lejano para la posición en que yo estaba, pero claro. Con el catalejo observé al paso y ahí lo vi, el ejército ecuestre, identifiqué sus insignias, sus uniformes, blancos, amarillos y rojos. Avanzaban listos para enfrentarnos. También vi al ejército grifo y al ejército hipogrifo. Nuestros batallones cerrando el paso se prepararon para abrir fuego, apuntaron y esperaron a que los ecuestres se acercaran. Fuimos los primeros en atacar, gozando de la ventaja de haber elegido el campo de batalla. Sus batallones se formaron rápido, abriendo fuego una vez y cargando, probablemente su forma de intentar romper el bloqueo del paso. Sabían que no podían quedarse en ese cuello de botella. Las baterías centrales de nuestra formación de artillería, comandadas directamente por Morfea, comenzaron entonces a abrir fuego sobre las líneas ecuestres, aprovechando al máximo el cuello de botella. El rebote de las balas razas pasaba barriendo líneas enteras de los batallones combatientes y los que les seguían. La primera lucha cuerpo a cuerpo empezó con los ecuestres intentando romper el bloqueo del paso. Los grifos e hipogrifos, que también tenían batallones al frente, pasaron a ayudar en la carga, siendo más eficaces cuerpo a cuerpo que los ecuestres. Gracias a la pequeña área de lucha, se logró mantener al enemigo a raya por un tiempo, causando el mayor daño posible antes de que estos batallones se vieran superados y tuvieran que empezar a replegarse con el resto del ejército. Fue entonces que la verdadera batalla empezó. Al redoble de los tambores nuestra primera sección de defensa avanzó, miles de soldados marchando al tiempo, tomando posición y apuntando mientras el ejército enemigo salía ordenadamente del paso y se posicionaba a lo largo del campo de batalla. Una vez más nosotros fuimos los primeros en comenzar a disparar, aprovechando nuestra ventaja inicial. Una andanada de proyectiles golpeó al ejército ecuestre mientras este aún tomaba posiciones. Las unidades aéreas empezaron a sobrevolar, siendo vigiladas por nuestra pegasería. Ninguno cargaba de momento. Cada salva que se disparaba era como un poderoso trueno resonando en todo el campo de batalla, tal era el eco de 1000 mosquetes disparando al unísono. Cuando finalmente formaron y respondieron al fuego los ecuestres, sus posiciones quedaron de la siguiente manera. Hipogrifos al flanco izquierdo, grifos al flanco derecho, ecuestres al centro. Primera sección de ataque formada principalmente por regimientos de infantería de línea, estando los granaderos, guardias y demás élites en reserva, similar a nuestro caso. La artillería enemiga se posicionó cerca del paso en la parte trasera de toda la formación. Sin embargo, la incomodidad para el ejército ecuestre empezaría, pues ya habían llenado todo el espacio que tenían en el campo de batalla, y ni siquiera habían salido todas las unidades del paso. Además, todos los que estaban ya formados para luchar se encontraban en formaciones muy cerradas para hacer espacio, haciendo blancos muy jugosos para nuestra artillería y, justo es decirse, también para nuestros infantes. Esta restricción de espacio además les causaba dificultad para maniobrar, causando grandes apelotonamientos cuando lo intentaban. Vi a Duili, por el catalejo, intentando organizarlos a todos, intentando apresurarles y motivarles, esto hasta que una bala de cañón dio justo en la cuadriga que le llevaba, derribando a la princesa, que rápidamente fue asistida. Esto me sorprendió tanto que dejé de observar, pasando mi vista a Morfea, quien me regresó la mirada y me sonrió. Un tiro tan complicado, era seguro que era ella la que lo había realizado. La batalla continuó atroz, las salvas continuaron siendo intercambiadas entre ambas fuerzas enfrentadas. Los ecuestres, notando que debían hacer espacio para el resto de sus fuerzas, intentaban avanzar. Los grifos e hipogrifos, sin embargo, no parecían hacerlo, por lo que se me ocurrió una posible táctica que podría funcionar.
Rápidamente mandé mensajes a mis oficiales, dejaríamos que el centro de la formación retrocediera manteniendo los costados firmes. Minutos después de que mandara las cartas, empecé a notar los resultados, mientras más se adentrara Equestria en nuestro centro, más podríamos flanquearles. Los grifos e hipogrifos no tenían un gran avance por el momento, los hipogrifos, sin embargo, estaban manejándose mucho mejor que los grifos cuyo ejército no daba la talla para la batalla. También continuaba vigilando el cielo, los batallones aéreos aún no intentaban ninguna carga, solo esperaban, vigilaban al adversario. Nuestra artillería seguía bombardeando al enemigo con eficiencia, su artillería intentaba hacer lo mismo, pero carecían de un buen ángulo para hacerlo, concentrándose más en intentar hacer contrafuego. Debido a esto empezaron a caer balas de cañón cerca de nuestra posición, Morfea no lo dejó así, encargado a algunas de nuestras baterías el contrafuego contra el enemigo. Fue en este punto de la batalla también que los magos de combate de ambos lados se unieron a la potencia de fuego, los batallones de magos de Equestria más numerosos que los nuestros fueron los que iniciaron el empuje. Los nuestros respondieron a su avance. Gracias a la magia del corazón fui capaz de darles suficiente apoyo, levantando una barrera mágica que le impidiera a Equestria usar esta ventaja permitiendo a nuestros magos disparar. Los ataques mágicos mortales eran tardados de cargar, disparaban ligeramente más rápido que un mosquete, pero aún así también seguían un orden de disparo por salvas, su ventaja principal era que eran mortalmente precisos. Cada batallón regular tenía un mago enfocado en defensa, cuyo propósito era precisamente defender los más posibles contra las salvas mágicas. Willy misma al ver lo que hacía y la ventaja que esto significaba para nosotros, intentó con su magia derribar la barrera, pero esta resistió, si se tratara de mi magia solamente tal vez lo hubiera derribado, pero sumando la del corazón, no había posibilidad de que lo consiguiera. Para este punto de la batalla, las fuerzas ecuestres ya se habían adentrado suficiente en nuestro centro, dejando más paso a sus fuerzas para salir del paso. Sin embargo, ahora una gran porción de sus fuerzas estaban en una terrible posición, encontrándose bajo fuego desde 3 lados, para cuando lo notaron era tarde, no tenían cómo maniobrar para retirarse de la formación en cuña que habíamos hecho. Ya no había tantas tropas ecuestres en el paso, la mayoría ya estaban dentro, sin embargo, a las que quedaban ahí el fuego de artillería que les dañaba severamente terminó rompiéndoles. Los batallones que no habían logrado unirse a la batalla y salir del paso se retiraron desmoralizados. La primera victoria del día. Con esto hecho, la artillería centró el fuego en el centro del ejército ecuestre, 4 camiones restantes se repartieron en atacar a los grifos y a los hipogrifos. Fue entonces que vi a la reina Novo discutir con Duili, me podía imaginar qué estaba pasando, sin embargo, esperé. Después de una discusión que pareció acalorada, la reina Novo se retiró con sus tropas, pasó órdenes y una de estas órdenes fue a su numerosa tropa aérea. Las fuerzas aéreas hipogrifos se pusieron en movimiento, por fortuna Amatista lo notó, siguiéndoles el paso. Siguiendo a los hipogrifos, las fuerzas aéreas de los grifos se pusieron en la carga también. Teníamos una carga gigantesca que venía directo a nuestro centro de comando, probablemente querían atacar el Palaquín y sacar el corazón de cristal de la batalla. La Guardia Sacra, mis palatinos y la Guardia Partisana se pusieron en movimiento, formando y disparando a los cielos contra las fuerzas que cargaban sobre nosotros. Los batallones cercanos en reserva igual se unieron a la línea, mientras Morfea volteaba lo más rápido posible un par de baterías cargadas con metralla, disparándolas apenas a tiempo. Utilizando la magia del corazón logré causar severas bajas disparando potentes proyectiles mágicos, sin embargo, ni eso les disuadió en su carga. Chocaron con nuestras filas. Amatista liderando nuestra pegasería les cargó desde la retaguardia apoyando nuestra defensa, la pegasería ecuestre se apresuró a apoyar a sus aliados sufriendo bajas en el camino. Amatista cambió su rumbo, manteniendo al margen a la pegasería ecuestre, aislando las fuerzas grifo e hipogrifo que cargaran sobre nosotros. Sus fuerzas eran importantes, pero todo lo que tenía en la cima de la defensa eran unidades fuertemente entrenadas. La Guardia Sacra fue la más numerosa aquí, pero la Guardia Partisana fue la que más empujó, incluso sobre mis palatinos, eventualmente logramos repelerlos causándoles severas bajas y sufriendo más por el fuego que recibieron desde tierra todo el camino antes de que salieran de nuestro alcance. Una vez terminada la contienda me retiré junto a mis palatinos, tomando el catalejo rápidamente y observando de qué me había perdido en esa defensa. La reina Novo no parecía feliz con el resultado, parecía dar varias órdenes a sus generales quienes las pasaron a sus filas, a pesar de esto, pude notar duda en su actuar.
Además de esto, noté que la reina se estaba exponiendo demasiado, saliendo de la posible defensa que pudiera darle Duilig con su magia. Tal vez solo necesitaba darle un pequeño empujón para hacerla retirarse de la batalla. Al huir de las armadas del Rey Tormenta, incluso a coste de su propia tierra, habían perdido toda credibilidad respecto a su coraje. Tal vez si les daba un escarmiento, lograría romper su moral con relativa facilidad. Morfea. Llamé. La unicornio volteó a verme curiosa preguntando. ¿Qué pasa? Centra el fuego en los hipogrifos. Además de esto, quiero que tú personalmente dispares contra la reina Novo. Ordené. Puedo hacerlo. Respondió. Confío en ello. Terminé volviendo a ver por el catalejo a la reina. Esperando el resultado de mis órdenes, el cual no tardó demasiado en llegar. Apenas unos minutos después, las balas de cañón comenzaron a caer sobre las filas hipogrifo. Al estar extendidos el impacto no era de la misma magnitud que en la pelota de formaciones ecuestres que se había creado en el centro del campo, pero servía aún así para el propósito que tenía en mente. Especialmente los disparos de obuses rápidamente mermaron su ímpetu luchador. La misma reina Novo pasó a mostrar más inseguridad a sus decisiones tácticas. Fue entonces que mandé las órdenes de empezar a avanzar sobre los hipogrifos al tiempo que manteníamos el fuego. Fueron unos cuantos minutos más antes de que mi orden llegara al frente, pero cuando lo hizo el resultado fue notorio. Las filas hipogrifo retrocedían ante nuestro avance, a pesar de que en una carga podrían tener ventaja, esto gracias a la presión que la artillería ponía sobre ellos. La reina Novo intentaba animar a sus tropas, lo notaba. Sin embargo, la primera explosión de obús que cayó cerca de ella, la derribó, dejándola perpleja a la situación. Morfea disparó de nuevo explotando la siguiente carga de obús sobre la guardia personal de la reina, matando a los más próximos a la explosión e hiriendo a varios más. Después de un par de salvas más, nuestra infantería entró a la carga, sorprendiendo las filas hipogrifo. La reina intentó reponerse, pero cuando de nuevo se encontraba de pie, una nueva bala de obús explotó prácticamente junto a ella. Morfea tenía una puntería brutal, me alegraba tenerla de nuestra parte. Esta última bala fue suficiente para derribar la herida al suelo. Pude notar que algo gritaba, pero por la distancia y el sonido de la batalla no escuchaba qué. Le pasé el catalejo a Janina, quien sabía leer labios. Le apunté a la reina Novo y pregunté. ¿Qué dice? Está ordenando retirada. Dijo Janina sorprendida. Sabiendo esto, ordené mantener el empuje. La reina ordenaba retirada. Pude ver por el catalejo como su guardia personal la sacaba de la zona, no sin recibir un impacto más de lo Witcher de Morfea. Apoyando el empuje con mi cuerno y la magia del corazón, realicé varios poderosos disparos a las filas hipogrifo, que, desmoralizados por el fuego de artillería, el empuje de nuestro ejército, la huida de su reina y ahora mis disparos, rompieron en retirada. Nuestras filas todavía dispararon contra sus espaldas un par de veces. Su retirada nos permitió ganar una gran cantidad de terreno y capturar la artillería hipogrifo y parte de la ecuestre, reduciendo aún más el terreno maniobrable de Ecuestria. Solo un tercio del campo de batalla les pertenecía ahora. Su centro empezó a sucumbir. En cuanto a los hipogrifos, gran porción de sus unidades quedaron atascadas en su retirada, no encontrando paso a través del ejército ecuestre. Algunos emprendieron fuego para huir, otros desesperados decidieron cargar de regreso contra nosotros sufriendo graves bajas. Esto generó en todo un flanco de la formación enemiga problemas de organización que nos permitieron abrir fuego sin recibir disparos de su parte, pues de hacerlo corrían el riesgo de realizar fuego aliado. Esto se alargó casi 10 minutos antes de que los hipogrifos finalmente lograran retirarse del campo de batalla. Solo entonces ese flanco de la formación ecuestre pudo responder al fuego. Nuevamente con el catalejo alcancé a ver a Duilig, ahora discutiendo con el alto mando grifo. Parecía bastante acalorada la discusión. No se veían contentos en lo absoluto, y aparentaban de hecho tener alguna clase de desacuerdo. Poco después el flanco grifo comenzó una carga general. Querían aprovechar su ventaja cuerpo a cuerpo. Ordené a Morfea que centrara el fuego ahora en los grifos, para causarles el mayor daño posible. Aunado a esto, los caballeros grifos volvieron a intentar cargar contra la artillería, esta vez desde el flanco derecho. Volví a llevar a mi guardia palatina junto a la guardia sacra y nos enfrentamos a ellos. Sin embargo, en medio combate logré ver la pegasería ecuestre moviéndose. Todos los batallones Wonderbolt, acompañados de los coraceros reales y los carabineros ecuestres. No solo eso, vi disparos de Duilig tratando de acertar al palanquín del corazón. Tuve que moverme, dejar la lucha contra los grifos y concentrarme en contener los ataques de Duilig.
Sin embargo, esto a su vez me impidió ayudar a Morfea contra quien cargaba la pegasería ecuestre. Esta vez habían calculado mejor la carga, tomándonos por dos lados. Amatista reaccionó lo más rápido posible yendo a apoyar a Morfea, pero una fracción de los caballeros grifo fueron contra ella bloqueándole el paso, buscaban eliminar nuestra artillería. Fue Ópalo, quien liderando la guardia partisana logró dar el mayor apoyo a la artillería realizando una contracarga temeraria. Los Wonderbolts tuvieron la delantera, aterrizaron sin demasiadas bajas en el camino, tuvieron la fortuna también de que los cañones no les apuntaran, las guardias de artillería los intentaron contener, Morfea misma con su sable de oficial luchó en su propia defensa contra sus atacantes, querían eliminarla del tablero. Rainbow Dash fue contra la unicornio intercambiando sablazos contra ella, la Pegaso era agresiva en sus ataques, Morfea bloqueaba lo mejor que podía, pero no encontraba oportunidad para contraatacar. Ese era precisamente el objetivo de la Pegaso, la unicornio luchó, sus soldados intentaron ayudarla, siendo un par retenidos por Wonderbolts, y otros dos asesinados por Dash, sin embargo, esto le dio la oportunidad a la unicornio de lanzarse al ataque, logrando alcanzar con la punta de su espada a Rainbow, quien apenas logró retroceder solo llevándose un corte, relativamente largo en el pecho. La Pegaso se lanzó de nuevo al ataque. Con varios tajos logró empujar a Morfea, obligándola a retroceder. Fue en este feroz ataque que la Pegaso logró encestar un golpe al costado de Morfea empujando su espada contra ella, que, aunque lo logró bloquear, no evitó llevarse un golpe. Esto causó que la unicornio cayera de costado al suelo, su cañón de felpa que hasta ahora cargaba en su lomo rodó en la nieve, deteniéndose a unos centímetros de ella. Rainbow elevó la espada dispuesta a terminar el duelo. Por un momento, pensé lo peor, quería ayudar a Morfea, pero Willy seguía lanzando poderosos ataques, no podía distraerme o alejarme del corazón o podría acertarle, no podía ayudarla. Pero, por fortuna, la guardia partisana cargó a tiempo, siendo Ópalo quien se abalanzara sobre Rainbow evitándole dar el golpe final. El noble y la Pegaso comenzaron a intercambiar tajos con sus espadas, la habilidad de Rainbow estaba, sin embargo, a años luz de la de Ópalo quien comenzó a verse superado. Morfea se levantó, recogió su cañón colgándoselo de nuevo con su magia mientras corría a uno de sus cañones, tomando por el camino una carga de metralla, la unicornio comenzó a cargar el cañón sin ayuda alguna, una tarea que normalmente correspondería a 3 soldados. Rainbow siguió enfrentando a Ópalo, logrando aislarle, para cuando se dio cuenta de esto 4 Wonderbolts le rodeaban. Los 4 Wonderbolts se lanzaron sobre Ópalo, logró bloquear un golpe, pero los otros 2 golpes sí le alcanzaron derribándole. Ópalo les observó a sus partisanos siendo derrotados, pero, a la Pegaso líder de los Wonderbolts, retirándose a enfrentar de nuevo a la guardia artillera. ¿Qué pasa, malditos? ¿Por qué tardan tanto? Dijo desafiante el moribundo unicornio a los secuestres que le rodeaban. Así uno de los 4 realizó el golpe de gracia, con su sable lanzó un tajo que el unicornio bloqueó con su espada, perdiéndola en el proceso, pues logró desviar el golpe lo suficiente para que no diera a su cuello, pero sí al cuerno, que cayó en la nieve frente a él. Fue otro de los Wonderbolts el que le dio una estocada que le atravesó el costado dándole muerte. Rainbow caminó dirección a los guardias de artillería que aún luchaban para impedir que el enemigo llegara a los cañones. Fue entonces que se escuchó un grito proveniente de Morfea ordenando a los soldados aliados apartarse del camino, fue así que los partisanos restante y los artilleros abrieron paso. Dejando a la vista a la unicornio que no solo había cargado de metralla un cañón sola, también lo había girado contra la pegasería ecuestre. Rainbow Dash y algunos otros, apenas emprendieron el vuelo antes de que Morfea disparara, la metralla barrió con varios soldados ecuestres, incluidos los que dieran muerte a Ópalo. ¡Ópalo! Grité distrayéndome de mi enfrentamiento contra Willy, recibiendo por esta razón un impacto de su magia del que apenas pude defenderme. La guardia partisana logró salvar la artillería, pero a un coste alto, pues se habían enfrentado contra regimientos profesionales y élite, era un milagro que hubieran logrado resistir, pero las bajas habían sido terribles, el batallón de partisanos estaba fuera de combate, no tenían los números para realizar algún otro movimiento, la pegasería ecuestre se volvía a los cielos seguido de esto, Amatista habiéndose encargado de los grifos cargó con toda su pegasería a la espalda de los ecuestres. Rainbow salía de un enfrentamiento y ya estaba en uno nuevo contra Amatista, sin embargo, esta vez, conoció a su igual, o a su superior, el enfrentamiento se extendió, las Pegasos lucharon en aire, cuales águilas intentando derribarse la una a la otra.
Pero, al final del día la superioridad aérea fue nuestra, los Shire aunados a la Pegasería Imperial de coraceros ulanos y carabineros lograron derrotar a la desgastada Pegasería Ecuestre. Rainbow fue obligada a retroceder. Amatista era mejor luchadora que ella, solo con ayuda de sus soldados de los cuales Amatista logró matar a 4, Dash se logró librarse de las Shire. Así la Pegasería Ecuestre superada tuvo que retroceder severamente dañada. En el flanco derecho la Guardia Palatina y la Guardia Sacra lograron repeler el resto de caballeros grifos restantes. Al fracasar el ataque, Willy cesó sus ataques mágicos en mi contra, revelando que solo me había mantenido ocupada. Dejé un momento mi puesto, corriendo a buscar a Ópalo. Encontré a Morfea, quien caminó hacia el unicornio y se quitó su gorro. Al llegar ahí esta solo volteó hacia mí negando con la cabeza. Caminé un poco más viendo al unicornio inerte, había muerto, pero por alguna razón, su rostro parecía sereno. Mi mirada pasó hasta lo que quedaba de su cuerno en su frente, en el mismo en su base, aún lucía un anillo muy especial, un anillo de compromiso que había mantenido ahí. Ópalo, mis dos grandes amigos, los primeros verdaderos que tuve, ahora están juntos. Dije cerrando los ojos. Una súbita rabia me recorrió, cargué mi cuerno y solté una consecutiva carga de disparos mágicos contra la Pegasería Ecuestre causando más daño a sus filas. Hecho esto aún no satisfecha y recordando también a Angelina, disparé contra varios puntos de la formación enemiga en tierra causando grandes daños y aprovechando la fuerte magia que me recorrió aumentada por mis sentimientos. Willy intentó responder mis ataques, reiniciando el combate conmigo, no tenía tiempo de relajarme o administrar mi sentir, tampoco podía dejarlos nublarme. Como pude me contuve y regresé a la planeación estratégica, viendo el panorama en tierra, la carga grifo continuaba, ahora con la Pegasería Ecuestre y las fuerzas aéreas grifos en retirada. Amatista pudo cargar contra las formaciones grifo, aprovechado sus carabineros y sus Shire para disparar a los grifos en tierra. Eventualmente la batalla cuerpo a cuerpo en tierra se inclinó de nuestro lado, los grifos comenzaron a romperse, entrando varios de sus batallones en retirada. Willy reaccionó a tiempo intentando asegurar la mayor área posible para no tener la pérdida de territorio que tuvo por culpa de la retirada y por grifo. El ejército grifo en su mayoría fue acabado, los pocos batallones grifo que quedaban intentaron seguir cargando con poca o nula ayuda. Sin embargo, los que sí causaron problemas fueron los Kirin, que al ver el debilitado flanco izquierdo desde su perspectiva se unieron a la carga prendiéndose en fuego. Intenté concentrar mi magia en los Kirin, pero no los detuve, observé cómo este pequeño grupo de voluntarios chocaba con nuestras filas. Los Kirin lucharon con tal bravura que lograron por su cuenta hacer retroceder a un batallón imperial en desorden que tuvo que ser reemplazado por granaderos imperiales. Solo entonces, el avance Kirin fue detenido, pero ahora los Kirin se encontraban bastante dentro de nuestras filas, siéndoles cerrado el paso, quedando aislados de sus aliados. Amatista cargó con sus fuerzas contra los Kirin apoyando a los granaderos imperiales, el combate aún en amplia desventaja para los Kirin se alargó. Esto llevó inevitablemente a la completa aniquilación de su batallón, me habían causado problemas. Entre los grifos, la Pegasería Ecuestre y los Kirin me habían puesto en la situación más dura a lo largo de la batalla. Fueron estos Kirin con su carga los que le recuperaron al menos algo de territorio a Equestria, a coste de su propia integridad. Ahora que solo quedaba Equestria en batalla, con mucho menor terreno del que lograra conseguir inicialmente, podía ver a Duilig preocupada, su confianza del inicio de la batalla había desaparecido, parte del ejército ecuestre había desaparecido y sus aliados habían caído. Los intercambios de disparos continuaron un tiempo más, mis regimientos de élite avanzaron al frente, yo incluida con mis palatinos. Reemplazamos algunos batallones de línea, abriendo fuego contra los ecuestres por un rato más antes de cargar. En este punto de la batalla se enfrentó la élite de ambos ejércitos en disparos y en cuerpo a cuerpo, los granaderos y las unidades de guardias. Intenté cargar y alcanzar a Duilig apoyada de mis palatinos, su guardia personal sin embargo resistió suficiente. A pesar de no alcanzar a Duilig, el ejército ecuestre comenzó finalmente a romperse, la Pegasería de Amatista aprovechó nuevamente a cargar contra aquellos que huían. Duilig, observando a su alrededor y comprendiendo la derrota ordenó la retirada general. Siendo el caso, los batallones que seguían en combate intentaron hacer tiempo permitiendo a los que aún estaban en reserva a retirarse. Willy retiró lo que pudo de su ejército con orden, sin embargo, los últimos batallones en irse, lo hicieron en desorden, rompiendo en retirada. La batalla estaba ganada, habíamos sobrevivido, el imperio había sobrevivido.
Información logística de la batalla. Fuerzas iniciales. 450.000 Equestria y aliados. 90.000 Imperio de Cristal. Números para la batalla. Menos 337.500 Equestria y aliados. 60.000 bajas por invierno y guerrilla, 52.500 heridos. Menos 110.000 Imperio de Cristal y aliados, recién llegadas fuerzas Changeling y voluntarios Batpon y más fuerzas partisanas. Números post batalla. Equestria y aliados. 40.625 heridos, 34.816 ponis, 10.490 hipogrifos y 4.760 grifos. 121.875 bajas mortales. 162.500 bajas totales. 104.000 fuerzas restantes ecuestres. 16.000 grifos supervivientes en retirada. 55.000 hipogrifos supervivientes en retirada. Ningún Kirin sobreviviente. Imperio de Cristal y aliados. 16.840 heridos. 8.420 bajas mortales. 25.260 bajas totales. 84.740 fuerzas restantes.